Y estamos en comunicación telefónica en este momento con Walter Smith. Él es prosecretario de redacción, ¿no? Y se especializa justamente en la cobertura de noticias políticas del diario Clarín. ¿Cómo estás, Walter? Javier Manzano te saluda en el programa de Silvio Sacomani. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Saludos a todos, a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Walter, hoy, dentro de todo, ¿no?, lo que hemos tenido para leer justamente en todos los medios, hay una nota que vos publicaste donde dice que Milei cayó en un laberinto político, ¿no?, que le es difícil de sortear. A ver, ¿cayó o él mismo se metió en ese laberinto? Bueno, está bueno el punto, porque en realidad él mismo se metió. Claro, sí. Capaz que la falta de experiencia o la impericia en la política, pero esto... O está enamorado de sí mismo por lo que ha logrado hasta ahora. Yo creo que los logros de las variables macroeconómicas, sí, inflación, dólar, baja del riesgo país, etcétera, obviamente te llevan a estar en una realidad quizás de mucho optimismo. Uh-huh. El problema es que cuando ese optimismo te lleva a cometer errores, y creo que el solo hecho el tema de la ficha limpia del proyecto, el hecho de no dar quórum retirando a ocho diputados, me parece que tiene que ver con ese error, porque lo que hace esto, más allá de ficha limpia y más allá de la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata o no, el tema es que te afecta el relato, ese relato que decías que iba a sacar con la corrupción, que exacto, sí, el kirchnerismo, etcétera, ¿no? Sí. Yo sé que lo comentábamos más temprano, pero este fin de semana pasó por acá, por Neuquén, justamente, ¿no?, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde en una de las preguntas, así en la ronda de prensa, decía que así estuviesen esos 8 diputados de la Libertad Avanza, no se llegaba justamente al quórum. Sí, está bien, no se llegaba porque faltaron 3 en total, pero, a ver, poné la cola en el asiento, da el presente y al menos, como decís vos, que sea coherente con lo que venían relatando, ¿no?, desde las elecciones. Es un argumento muy flojo, porque no tendría que haber faltado ningún diputado de la Libertad Avanza, pero además también es erróneo porque a los 8 que faltaron, claramente por orden del gobierno, porque esos diputados no tienen autonomía como para ausentarse sin tener una orden, hay que agregarle 2 más del PRO que responden a Patricia Bullrich de Santa Fe, con lo cual estamos hablando de 10, claro. Y aunque no hubiese alcanzado el quórum, es una contribución en todo caso a que se caiga la sesión, porque si no hubieran estado y listo, ¿no? Sí. Ahora, bueno, otra de las cosas que justamente están en juego ahí, más allá de ficha limpia, el tema de las PASO, ¿no? Es todo justamente muy raro, ¿no? Donde Milei empieza en un principio, ¿no?, en todo su discurso, diciendo, bueno, sí, la eliminación por el gasto de las PASO, la boleta única, y ahora justamente, ¿no?, también basado un poco en lo que vos decís en tu artículo, también justamente beneficia a los dos, ¿no? Uh-huh. A Milei por un lado, justamente porque se distancia aún más de Macri y no tiene que, como decís vos, no blanquear nada, y a Cristina. Exacto, porque Cristina no quiere se sabe ya que ella no quiere evitar cualquier interna con otro candidato, más allá de que ella se imponga. Pasó en su momento, te acordás, con Florencio Randazzo, y Randazzo terminó yendo por afuera y perjudicándola. Sí. Y por otro lado, obviamente a Milei, que evita así dirimir en unas PASO, digamos, los lugares en la lista ante un eventual acuerdo con el PRO. Entonces, eso le sirve a los dos, pero digamos, avanzar en eso sería otra vez, digamos, reflejar que hay un acuerdo entre el kirchnerismo y el gobierno. Y ese es un problema que no es menor, porque, como digo antes, el relato que tiene que ver precisamente con el cambio, el relato anticasta, lo que hace es, digamos, obligarte a tener otro estilo, a tomar otro tipo de decisiones, a tener un cambio realmente
en ese aspecto, pero lo que está demostrando con ese tipo de actitudes es que es más de lo mismo, hace todo lo mismo que han hecho los gobiernos, que han hecho la casta, como suele decir, negociar, bajar un proyecto, etcétera, ¿no? Ahora, vos fíjate, Guillermo Franco, ¿no?, defiende otra vez el bloqueo de la ficha limpia, diciendo que Javier Milei quiere derrotar a Cristina Kirchner en las elecciones. A ver, según tu experiencia, obviamente, en cubrir justamente todo lo que es el área de política y eso, ¿por qué esa manía, no, de esta gente? Le pasó a Macri en un principio, ahora insiste Milei, de jugar con los bigotes del león. Es un riesgo. El antecedente de Macri debería ser un antecedente a tener en cuenta. Pero claro, hasta ahora fue exitoso polarizar el kirchnerismo porque Juntos por el Cambio ha desaparecido por digamos errores propios, por inacción, por no ser claro, pero bueno, la cuestión es que prácticamente ha desaparecido, no prácticamente, sino ha desaparecido. Ha desaparecido, sí. Entonces lo que queda en el medio son pedazos, es decir, el PRO tiene gobernadores, tiene dirigentes, pero no tiene una presencia nacional que vos digas tiene un 30%, no, tiene mucho menos, porque se fortalecía en la sociedad con el radicalismo que tiene estructura en todo el país. Entonces, ahí hace bien, estratégicamente hablando, el gobierno en decir, somos nosotros o el kirchnerismo. Ahora, eso obviamente, como decís, tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil en la provincia ganarle a Kicillof. No va a ser fácil, no, porque no basta con un acuerdo entre los libertarios y el PRO, sino que tenés que sumar a alguien más, por ejemplo, el radicalismo. Entonces, si Kicillof triunfa, o la lista de Kicillof triunfa en la provincia, la lectura que vas a tener, puedes tener una lectura de que Milei ganó en todo el país, por decirlo exageradamente, pero no en la provincia de Buenos Aires, y que el kirchnerismo, a partir de la provincia de Buenos Aires, se proyecta nuevamente disputar la elección. Eso uno podrá decir, bueno, no, pero es imposible que gane y demás, pero pues ya estás proyectándolo hacia la presidencia a un dirigente kirchnerista, y aparte le estás diciendo a los inversores, bueno, si no soy yo, es el kirchnerismo, que es una mala señal, sobre todo con inversiones de largo plazo, donde vos querés previsibilidad y que si hay un cambio de gobierno no se cambien las reglas de juego, cosa que sí pasaría si estamos hablando de el gobierno y por otro lado del kirchnerismo, ¿no? Claro. Y es acá donde vos justamente haces esta alusión a Ricardo Ariazu, ¿no? Donde toda esta controversia puede justamente terminar con esta primavera económica. Exacto, Ariazu lo que dice es eso, que las cosas van bien. Él, bueno, ha sido unos pocos, o quizás el único economista que ha acertado en cuanto a que iba a haber una baja inflación y más o menos cómo iban a ser las variables, y él lo que proyecta es un año bueno, creciendo más de un 5%, con el sector energético entrando 5.700 millones de dólares, además bajando importaciones en el sector energético, es decir, con una estrella que es el sector energético con más dólares. Ahora, lo que dice es que el sector energético no genera automáticamente empleo, no es como la obra pública, el turismo, que sí. Genera empleo inmediato. Entonces, ahí, digamos, por un lado, la Argentina es muy posible que vaya a ser más cara de lo que es hoy, como uno puede escuchar de los turistas que se espantan con los precios en la Argentina. Claro, ahora sí. Y eso inevitablemente va a generar conflicto entre sectores, porque, bueno, si va a haber más desempleo o si los salarios no alcanzan, si va a haber una puja interna que, sumado a la elección política y a lo que pueda hacer la oposición, te genera un ruido. Entonces, lo que dice concretamente es que si la política, digamos, no embarra por lo menos el camino, las cosas van a ir mejor, pero la política está presente y bueno, mira, empezamos hablando justamente de eso, ¿no? Claro, sí, mira, justamente voy al principio para ver, mira, estamos en un riesgo país de 749, ¿no? Que hasta ahora, como decía también, si la política no la embarra, va a ir todo bien. Ahora, el mercado está mirando justamente todo lo que está pasando en el Congreso y es un papelonazo, esto de la ficha limpia del presidente cuando se jacta diciendo no vamos a convivir con los corruptos y lo primero que está haciendo.
es favorecer en este momento a que una condenada en segunda instancia pueda presentarse, que encima ni siquiera él la va a derrotar, porque tiene que poner un candidato sumamente fuerte para que pueda derrotarla, entre comillas, a Cristina Kirchner. Sí, y ya que es casi inevitable, porque hay que decir esto, la aprobación de ficha limpia, hay tiempo hasta el 25 de mayo, porque el 25 de mayo vence la fecha para presentar a los candidatos a las elecciones, entonces hasta ese tiempo hasta esa fecha tenés tiempo. Ahora bien, hay que decir que el tema de ficha limpia en el caso de Cristina es judicializable. Eso vos hablas con los especialistas y te dicen que se puede llevar a hacer una presentación en la justicia y en todo caso embarrar cualquier concreción para que impida a Cristina ser candidata. Es decir, aún con la ficha limpia es muy difícil que Cristina no pueda ser candidata porque un juicio, digamos, una medida cautelar, eso impacta, aparte más allá del fallo, vos sabés que eso se apela, termina llegando a la corte y los tiempos no dan. Pero lo que sí afecta a toda esta situación, por eso hablo de la impericia y la improvisación del gobierno en materia política, es que vos aparecés pactando con el kirchnerismo y recordemos que gran parte de los votantes que le eligieron a Milei justamente son anti-kirchneristas. Claro, sí. Entonces empieza a hacer ruido, se empieza a dudar, todavía el tema económico está abierto porque la macroeconomía está bien, pero la micro todavía no hay resultados concretos, entonces el bolsillo de la gente. Entonces, digo, ojo con eso, por eso no es casual que Milei salga a proponer temas sobre la ficha limpia, otro proyecto, lo que sea, como para apaciguar eso, pero es un gran problema hacia adentro y hacia afuera. Claro, y encima, bueno, como decís vos, ha salido a hablar, bueno, con su propio proyecto, llevándolo justamente a Fargosi, ¿no? Para que sea el designado justamente para redactar el proyecto, pero no va a alcanzar. A ver, Fargosi quería que se debata en extraordinaria, pero no va a dar. No, si hubiera intención, eso es como normalmente lo llamamos humo. Si hubiera intención, nada, hubiera sentado con Silvia Los Penato, con la gente del PRO para decir, bueno, mira, a este punto no estamos de acuerdo, sí, y lo llevamos adelante y punto. Es más que nada para decir, bueno, algo estamos haciendo y en respuesta a las opiniones negativas que ha tenido, sobre todo en las redes sociales, donde los libertarios se sienten cómodos, ¿no? Claro, no, ni hablar. Además también, hablando justamente, ¿no?, de la casta política, pero una persona que también que ha dado, diría yo, vista de que es sumamente casta, aunque es la diputada, se me fue el nombre ahora, que bueno, que era por el tema de reiterancia, ya lo voy a buscar, déjame que lo busque, que faltó justamente ella y su cuñada, Carolina Píparo. Ahí está, no me acordaba. Carolina Píparo, justamente una persona que sufrió, ¿no?, las consecuencias, ¿no?, de la delincuencia, entonces que falte justamente cuando se trataba también la ley de reiterancia. Bueno, eso es claramente falta de política, es decir, si bien, como decía antes, se llevan a cabo las mismas prácticas que la política ha aplicado en los últimos 40 años, lo hacen sin la experiencia que tienen los políticos tradicionales. Entonces, bueno, pasa estas incoherencias donde, como decís vos, una víctima de inseguridad que se proyecta a partir de esa situación como dirigente política, justamente falta para discutir un proyecto que combate la inseguridad y que no ha cambiado y donde el coronado sigue siendo igual o peor que cuando ella fue víctima. Entonces, esas incoherencias marcan la falta de experiencia y estos errores que digo yo pueden ser muy caros, porque en la sumatoria y en una campaña electoral, digamos, si la economía no resuelve el segundo paso, que es el bolsillo de la gente, puede costarte muy caro. Sí, realmente. Bueno, Walter, te agradezco muchísimo haber tenido esta comunicación con nosotros. Silvio Sacomani, bueno, hoy no pudo estar presente porque tenía otras cosas para hacer, bueno, pero te deja muchos saludos, y seguramente en la próxima comunicación ya va a estar él. Bueno, gracias por el llamado y saludos para todos. Un abrazo grande. Bien, lo escuchamos a Walter Smith, ¿no? Él es prosecretario de redacción, ¿no?, y se especializa justamente en la cobertura de noticias políticas.